Está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, muy bien. El pasado 21 de mayo, el señor Carlos Vasallo estuvo aquí en este mismo programa analizando la cada vez más complicada política española. En estos 3 meses hemos visto cumplirse la mayoría de los pronósticos que hizo, algunos superados por la cambiante realidad de un país al que los cubanos estamos vinculados no solo histórica y culturalmente, sino también en el ámbito político. Lo mismo pasa, por cierto, con Venezuela, donde ha habido pues grandes e importantes comunidades, casi todas de muchas partes de la península, pero fundamentalmente de Galicia. Por lo tanto, lo que pase en Madrid repercute en Caracas y también en La Habana o aquí en Miami. Hablemos pues de la que aún seguimos llamando la madre patria. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí de vuelta y además sé que recientemente ha estado un tiempo en España observando de cerca la situación, ¿no? Bueno, yo en realidad lo que he estado era tratando, como todos los años, de volver. Para mí, el principio y el fin del año no se marca por el 31 de diciembre. Para mí, históricamente, siempre se ha marcado por el verano, porque es el único momento en el cual yo regresaba a los orígenes, a las raíces, a Trasanquelos, a mi pueblo, a Galicia, y podía disfrutar de unos días con mi madre, con mi padre hasta que falleció, y con mis otros familiares. Y siempre eso duraba un mes y medio, a veces 2 meses, desde que he tenido la suerte, la fortuna de ser el presidente de América TV y el responsable y todo lo demás, eso se me ha ido acortando. Pero este año decidí que lloviera, relampagueara, hubiera truenos, era el momento adecuado para quedarme un mes. Tanto me he quedado un mes donde he tratado de volver a los orígenes y sobre todo al regresar, cuando estaba en el avión, yo una vez me dije a mí mismo, digo, a veces tengo que entender por qué cuando vengo me produce tristeza por lo que dejo y solamente cuando empiezo a trabajar me produce alegría, ¿no? Yo creo que es que debo ser workahólico o masoquista. Pero sí, he estado en España, he tenido la suerte y la fortuna, además fui especialmente para que me dieran un premio que a esta edad es muy bonito, muy de agradecer, y a partir de ahí he disfrutado de múltiples compañías, comilonas, cumpleaños, y debo reconocer que España, Galicia, funciona a pesar de Sánchez. Es absolutamente maravilloso. Tenemos imágenes, estamos viendo del premio, ¿no? Qué bien que se le reconozca a uno que ser profeta en su tierra es importantísimo, ¿no? Pero tengo entendido que no dejó de observar la situación del país. Me pregunto, desde la última vez que estuvo aquí en el Voy a acabar con lo del premio porque a veces alguien puede ver un premio y decir, bueno, señor Vasallo, no quiero aclarar. Ese premio es un premio que me entrega la asociación AEGAMA, la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid, y me lo entrega el presidente de la Xunta, el señor Rueda, y se han entregado 3 o 4. El anterior, eso es mi hermano, 2 hermanos, mi hija, Julita, que está ahí, y mi otro hijo, Enrique. Y el premio es simbólico porque es un premio que representa, solo hay dos premios que se otorgan en ese momento. Un premio es al empresario gallego en Madrid y otro es al empresario gallego en el exterior. Antes lo había recibido el señor Olegario Vázquez Raña, que es una de las grandes figuras en México de la migración, tiene infinidad de hospitales. Luego lo recibió Lino, creo que es Lino Prado, que es el hombre ¿cómo se llama?, de Ortega, de Amancio Ortega en México, y el único socio que ha tenido, y yo soy el tercero. Por lo tanto, me llena de orgullo que reconozcan el trabajo múltiple, porque no solamente me premian por tener América TV, sino los múltiples negocios que tengo, y yo debo aclarar que yo todas las semanas soy responsable de pagar entre 800 y 1000 nóminas, que lo hago, no es que lo haga con gusto, pero lo hago con disciplina.
Es más importante. También las dos cosas. Le decía sobre la situación política de la que habíamos hablado en el programa anterior en España. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos quedamos y en qué punto está España ahora mismo? Donde nos quedamos y en el punto que estamos es en el punto posiblemente más conflictivo que existe desde la democracia española, que se instaura a partir de la muerte de Franco en 1976. Es decir, desde ese momento, históricamente, para el cual han pasado, pues del 76 aquí han pasado, ¿cuántos años? Han pasado... Bueno, ¿cuántos? 50 y tantos años. Entonces, si le ponemos el 76, si le ponemos 24 y 22, 50 años. Entonces, en los últimos 50 años, la democracia española ha sobrevivido todos los avatares, primero en un bipartidismo a la americana o a la inglesa, donde solo hay dos partidos y que siempre se entendieron entre ellos para gobernar y para hacer España lo que hoy día es decir, una de las naciones más avanzadas de Europa, desde luego entre las 10 primeras, por población y por habitantes y por economía, es quizá la cuarta de la Comunidad Europea. Primero está Alemania, luego está Francia, luego está Italia y luego estamos nosotros. Por lo tanto, es un país moderno, con grandes infraestructuras, con grandes... este año se va a batir el récord de turismo, todos los tiempos, prácticamente va a llegar a 100 millones, una cosa disparatada. Pero el país estaba funcionando perfectamente bien hasta que, por los motivos que fuera, surge la moción de censura contra Rajoy, que va antecedida por esta imagen que estamos viendo aquí, que es la imagen de un grupo de separatistas, dos grupos, vamos a decir, en el Congreso de Cataluña, Junts per Cat con Puigdemont al frente y Esquerra Republicana con Junqueras al frente, deciden unilateralmente hacer un referéndum y posteriormente declarar la total independencia de Cataluña del resto del país. Una cosa verdaderamente alucinante. Eso provocó pues, la intervención del Estado con el 155, el artículo 155, que hizo que el Estado central tomara control de la autonomía. Eso también provocó a su vez que el señor que estaba en la oposición, que era el señor Sánchez, dijera que eso estaba muy bien, que era imposible, que no se podía permitir ni tolerar. Este es el día, lo que estamos viendo ahora mismo, es el día que el señor Puigdemont decidió unilateralmente pararse ahí. No, eso es en el Parlamento Europeo. Eso no es el día de la declaración de independencia. El día de la declaración de independencia, él con los acólitos suyos decide unilateralmente que va a declarar la declaración de independencia, lo cual provoca un cismo, porque eso provoca que los tribunales se tengan que poner a trabajar a toda velocidad, que hagan un juicio que dura 2 años, en el cual acaban metiendo en la cárcel a Junqueras, acaban metiendo en la cárcel a Junts, que es el actual presidente del Parlamento de Cataluña, y acaban metiendo en la cárcel a Rovira, etcétera. No meten en la cárcel a los que huyen. Entre los que huyen, el primero, que es el cobarde número 1, es el escapista, es el fuista, es el señor Puigdemont, que deja a todos sus acólitos al ritmo de las olas y que les pase lo que quieran y los deja puestos a su suerte. Que se los lleve el temblor, que se los lleve el huracán, pero que yo esté a salvo. Es como el capitán de un barco que dice que él se va primero, se fuga en el maletero de un coche y siguen poniendo imágenes del Parlamento Europeo. Las imágenes de Cataluña son las imágenes donde está dentro del Parlamento catalán. Claro. Entonces, y fuera, a las afueras, había infinidad de catalanistas con banderas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al declarar la supuesta independencia de manera literal del resto de España, se crea un cisma que provoca que los tribunales tengan que actuar, que provoca que él tenga que huir, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va ligado automáticamente a que Rajoy, que es el que ha hecho todo eso, se gana el odio de los separatistas, entre los que se incluye, por supuesto, a Bildu y al PNV. Bildu no existía, ¿no? Bildu había sido siempre el gusto terrorista ETA,
hasta el 2004, que se hace la tregua de paz con Zapatero, y entonces pasan a ser un partido político, pero que no tenía prácticamente influencia en el hemiciclo de las Cortes Españolas de la carrera de San Jerónimo en Madrid. Pero distinto al PNV. El PNV es más nacionalista, ¿no? No, el PNV es nacionalista, pero no radical. Bueno, yo creo que ya tiene para radicales a Bildu. Yo siempre creo, siempre se ha dicho que ETA nació en un seminario, y el seminario siempre estuvo controlado por el PNV. Es decir, muchísimos de los miembros del PNV, empezando por Arzalluz, fueron antes jesuitas. Entonces, los jesuitas fueron una gran organización. Desde San Ignacio de Loyola llegaron por todo el mundo y establecieron una de las dos órdenes religiosas más importantes que se han conocido, ¿no? Y de los que más dinero aportan al Vaticano, ¿no? Y curiosamente, de las dos de origen español. Vamos a decir que primero jesuitas y después Opus Dei, que no está mal, ¿no? Opus Dei es prácticamente el Monseñor Escrivá de Balaguer de origen español. Entonces, el resultado de que el PNV haga que exista Bildu es porque esos eran el brazo armado del PNV. Para mí eso es inobjetable y no se puede ocultar. ¿Y Batasuna? ¿Qué era? Batasuna es lo mismo. Herri Batasuna, primero se llamó Herri Batasuna, y como Herri Batasuna iba ligado al nombre de ETA, se decide cambiarlo y le ponen Bildu para blanquear. Tienen que blanquear al líder de todos ellos, y bueno, en un momento que en el Parlamento Vasco estaba el carnicero, ¿no? Es decir, y el propio, que bueno, en fin, no me gusta ni mencionarlos porque es bastante impropio el caso. Josu Ternera, el carnicero, y había secuestrado, matado y asesinado, y resulta que estaba luego sentado en el Parlamento Vasco con derecho, y así otros. Entonces, siempre fue el brazo armado y siempre el PNV lo pudo manejar, lo pudo controlar, ¿no? Porque hay un momento que el hijo se hace grande, tiene otras ideas, se hace independiente y se convierte por separado en lo que es Bildu, que es un partido absolutamente separatista. Vamos a ir a una pausa. Hay algunas dudas que tengo que me gustaría, no tanto para aprender. Primero, ya usted lo ha adelantado un poco, pero aclarar cómo se crea esta situación conflictiva, ¿no? ¿Cuándo empieza realmente todo esto? Si es en septiembre del 17, si es cuando con la moción de censura para que gobernar con los... Se crea a partir de que el bloque separatista en conjunto, los cuatro grupos, PNV, Bildu, Junts per Cat y Esquerra, tienen suficiente poder para representar un bloque que cambie el partido en el gobierno, que cambie y dirija a quién va a ser presidente de España. Yo lo que me gustaría saber es cuál era la posición de Pedro Sánchez en ese momento y cuál es ahora. Por supuesto que totalmente contraria a la actual. Vamos a verlo, regresamos, estamos hablando con Carlos Vasallo. Tratando de entender las raíces del conflicto bastante complicado que está viviendo España en estos momentos, conversando con Carlos Vasallo. Mi pregunta, para tratar de entender desde cero, los catalanes no es que quieran ser independientes, sino que declararon unilateralmente la independencia, hicieron un plebiscito considerado ilegal. ¿Cómo fue? Bueno, ellos hicieron un referéndum, no un plebiscito, que no estaba autorizado por el gobierno central, y unilateralmente en el Parlamento, a través de Puigdemont, hicieron una votación donde dijeron si el Parlamento votaba para declarar de manera lateral la independencia, dijeron que sí, y hicieron una orden de independencia, un decreto donde declaraban la independencia de Cataluña. A partir de ese momento se movilizó el Estado central y tuvieron que aplicar por primera vez en la historia el artículo 155, que está previsto para eso. Para considerado, pues... Cuando una autonomía se sale del carril, o cuando cualquier motivo que exista en cualquiera de las provincias españolas se sale del carril, se acaba el poder de la zona, del poder de la autonomía, y entra el Estado central a tomar control. Pero yo lo que vi es que muchos de estos líderes independentistas van a la cárcel, pero Puigdemont no va a la cárcel. ¿Por qué? Él no va a la cárcel porque corre, porque huye. El señor Junqueras, que es de casi ascendencia como religiosa, decide hacer frente a la situación, igual que Yul, ya lo he dicho, igual que todos deciden, solo huyen 3 o 4 personas. Entre las personas que huyen son 2 afines a Puigdemont
y Marta Rovira, que es de Esquerra Republicana, que es la que representa una de las dos alas de Esquerra Republicana. Representa a Junqueras, que va a la cárcel, y ella, que no va a la cárcel porque huye, que es quien le ha dado el apoyo ahora para las elecciones de Cataluña. Y entonces, ¿qué sucede en ese interior? ¿Eso ocurre con Rajoy? Eso ocurre con Rajoy. Ajá. ¿Y cómo llega Sánchez al poder entonces? Bueno, Sánchez llega al poder porque a finales del año 18... hay que aprobar los presupuestos, no se los van a aprobar, no se sabe, y el PNV decide no aprobar los presupuestos y le comunica a Rajoy que tienen la intención de apoyar si Sánchez hace una moción de censura. Sánchez hace una moción de censura y Rajoy tiene que dejar de ser presidente, y ahí viene el origen real de todos estos problemas, porque esos separatistas que están siendo enjuiciados de los dos grupos importantes de Cataluña, que representan unos votos importantes en la Cámara y que se los dan a él, y que actualmente representan 14 votos que están también dados a él, representan que empiezan a tomar poder y control de tener distintas atribuciones a favor de ellos y prebendas que hasta ese momento hubiera sido imposible. Entonces, por un lado se da que los tienen que hacer un juicio a todos los separatistas, a los líderes, a los que firmaron el documento, a los que formaban parte, a los que organizaron las alteraciones del orden público, a los que organizaron las manifestaciones. Hubo situaciones vergonzosas, es decir, ahí estamos hablando de que tuvo que ir la Policía Nacional y no la dejaban entrar en ningún hotel, no le daban de comer en los restaurantes, tuvieron que vivir dentro de al final tuvieron que ir a vivir a un crucero en el puerto de Barcelona. Es decir, se dieron situaciones vergonzosas de las que al final hubo destrucciones, hubo quema de coches, hubo quema de todo tipo. Estos son los 20 acusados de sedición, ¿no? Sí, estos son los acusados de sedición, que son el de arriba, donde está la señorita, pero el de la izquierda, es el primero es Puigdemont, el segundo es Junqueras, el tercero es Rovira. El de abajo, yo no me acuerdo de todos los nombres. Claro. Está Jordi Sánchez también, que es el que está ahí con la barbita. Bueno, ahí había una señora que era la presidenta del Parlamento, que es 1, 2, 3 por la derecha, que ya se me ha olvidado cómo se llama, que esta fue la que aprobó que se hiciera unilateralmente y se acabó metida en la cárcel, y cuando salió de la cárcel decidió que se había acabado su recorrido, ¿no? Pero hay un momento en que Sánchez, si no recuerdo mal, parecía condenar este gesto independentista y tal vez por eso molesta tanto que luego pide una amnistía. ¿Cómo es ese proceso? No. Él por supuesto que está de acuerdo con el 155, porque el resto de España vota. No solo votan ellos, y toda España estaba de acuerdo que se aplicara el 155, y él, por supuesto, no iba a llevar la contraria. Lo que internamente pensara, yo lo desconozco, no sé lo que pensaba, pero sí sé que él tenía que apoyarlo. Pero cuando él toma poder, él lo toma afiliado, en conjunto, apoyado por los grupos separatistas, al tener que ir apoyado por los grupos separatistas. ¿Y eso no es un cambio de posición? Bueno, el cambio de posiciones, queriendo o no queriendo, o porque él lo pensaba o porque le fuerzan a hacerlo, lo tiene que hacer. Pero él siempre ha dicho que él no ha cambiado de posición, que lo que ha cambiado es todo lo demás. El mundo es el que ha cambiado. El mundo ha cambiado. Él ha dicho no referéndum. Yo creo que una de las condiciones que le ha puesto la señora Rovira, Marta Rovira de RC, fuera del concierto por separado para mejoras económicas y el control de la fiscalidad de Cataluña y cuerpos del Estado que se conviertan en catalán, en fin, muchas prebendas que no tienen las otras autonomías y que yo no veo, esta es la señora Marta Rovira, que yo no veo muy posible que se consigan. Esta señora está exiliada y viene especialmente para esto. Es decir, hay dos elecciones que son diferentes. Hay una elección que es la elección nacional. Hay no es el golpe de Estado, es la moción de censura en la cual él toma poder, y un año y pico después hay que ir a elecciones. Que las elecciones creo que son, no me acuerdo la fecha exacta de las elecciones, pero si estas ahora han sido en el 2023, las otras fueron en el 19. O sea, él está un periodo de 12, 14 meses hasta que toma posesión de nuevo a través de unas elecciones. Y ya en esas elecciones él gobierna de pleno con todos los grupos separatistas. Porque si no, ¿Cómo lo vieron los españoles eso? Bueno, España es un país
como Estados Unidos. España tiene un 30% de socialistas, o un 33, 32, nunca baja del 29%, que son socialistas de pro y que no van a cambiar de ser socialistas pase lo que pase. Porque en la política, y eso es un poco lo que le acaba de pasar a Trump, no consiste en que tú seas de, sino que eres contra. Es decir, los que son del PSOE, habrá un porcentaje convencidos del PSOE y de las bonanzas del PSOE y de las bondades del PSOE. Pero hay otro grupo que es contra PP. Es decir, yo jamás votaré derechas, yo jamás votaré PP, yo jamás votaré a estos recalcitrantes, chochos y antiguos de ideas. Entonces, eso siempre lo va a tener ahí. Como el PP tiene una base que se rompió después de Rajoy, pues Rajoy hay que recordar que tuvo mayoría absoluta y no hizo muchas cosas que a lo mejor pudo hacer y por conciliar no las hizo, que hubieran evitado muchos de los males que hay ahora y muchos de los sufrimientos que está teniendo Feijóo para salir adelante provienen de aquel momento, ¿no? Por eso es que él guarda la amnistía antes de las elecciones. Bueno, si vamos en el orden, viene el 2019, se hace las nuevas elecciones, él queda nombrado hasta el 23, hasta ahora, donde se vuelven a hacer, fue en agosto del 2023, y entonces él, por supuesto que en ese momento necesita a los catalanes, que ya sabe que le van a pedir muchas cosas. Entre otras cosas, le van a pedir el indulto para todos los condenados que ya están en la cárcel por hacer la independencia, por tratar de hacer la independencia, por el decreto de independencia, vamos a decir por la sublevación, porque lo que es al final es sublevación. Entonces, en ese momento, él tiene que empezar a hacer prebendas, porque si no, no puede seguir gobernando. O sea, él gobierna con la izquierda, que era Podemos, que ahora se ha convertido en Sumar. En Sumar. Con 4 grupos separatistas. 3 recalcitrantes. Y uno que nunca se sabe, que es el PNV, que depende del viento que corre y para dónde corra, entonces estará. Entonces, pero hay dos elecciones totalmente separadas. Una es las elecciones nacionales y otra es las elecciones de Cataluña. Las elecciones de Cataluña fueron en mayo de este año. Entonces, en las elecciones de Cataluña de mayo de este año pretendía entrar como candidato Puigdemont. No puede entrar porque los indultos no le cubren y Sánchez no saca la amnistía. La amnistía sale 10 o 15 días después de que son las elecciones, cuando ya Puigdemont no se puede presentar. No recuerdo la fecha exacta. Y la amnistía está rondando ahí, y la amnistía se da 10 días antes de nombrar el nuevo gobierno. Si el nuevo gobierno se nombra, la fecha tope ya no se podía pasar, me parece que era 20 de agosto aproximadamente de este año, o sea, hace nada. Como el 11 de agosto es cuando finalmente, 10, 11, 12, no me acuerdo, es cuando finalmente se hace el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña para que el socialista Illa, Salvador Illa, que había sido antes ministro de Sanidad con el gobierno central cuando la pandemia, sea nuevo presidente de Cataluña. Entonces, ahí está la perversión maravillosa, porque Puigdemont se queda fuera. La realidad es que en votos, en las elecciones, Puigdemont pierde muchos votos. El separatismo en conjunto pierde muchos votos. Es decir, bueno, y pongamos el PP crece de 2 diputados, no me acuerdo exactamente, pero creo que crece a 12, o a 10, creo que son 10. Y si sumas los votos de uno y de los otros, pues te vas a encontrar con que el independentismo, que antes creía que lo tenía muy claro, pues ya no lo tiene, ¿no? O sea, ahora mismo el PSC saca el 27.96 con 872.000 votos. Junts saca el 21 con 674. Pero Esquerra Republicana de Cataluña, que tenía 600, pasa a 423, y el PP, que tenía 100.000, pasa a 342.000. O sea, hay un crecimiento sustancial. Y Vox se queda en lo mismo, 218 que tenía, 248, también sube un poquito. Entonces, para poder gobernar, que es la mayor patada que se le puede dar a Puigdemont, porque Esquerra Republicana con 427.000 pues no podía aspirar a gobernar. Entonces
tiene que decidir si apoya a Puigdemont, al grupo de Puigdemont, si apoya... En el poder hasta ese momento estaba Esquerra Republicana. Es decir, hay que recordar que Cataluña se convierte en una autonomía cuando se hace la nueva Constitución. Es decir, en 1978 se autoriza a un presidente de la Comunidad que es Tarradellas, que regresa del exilio como una vieja gloria. Después se hacen unas elecciones, creo que es en el 80, y entonces sale elegido el señor Pujol. El molt honorable señor Pujol, que está al frente del poder, pues no me acuerdo, yo creo que 23 años yo creo que está. Y luego a él le sustituye un delfín de él que se llama Artur Mas. Y el país era de ellos. Bueno, era tan de ellos que yo creo que gran parte de todo lo que sucede es para encubrir que al final descubren que Pujol, la familia Pujol Ferrusola, se calcula que se llevó más de 3.000 millones. Okay. Eso está escrito, está en todos los libros, está en todos los sitios. Entonces, lo que les puedan probar o no, no lo sé. Pero él declaró una cosa maravillosa. Él declaró, siendo presidente de la Generalitat, habiendo sido por 23 años, creo que no debo acabar, no me dejan. Termine. Dicen que él tenía un abuelo, o un papá que le dejó... ¿Que no era catalán? Que era catalán, que le dejó 4 millones y que él faltó, Él se encargó de que todo el mundo pagara, pero él no pagó. Y entonces que estaba en falta, pero que lo siente mucho. Nada más que a los 4 millones parece ser que hay que añadirle 2.960 más. A ver, yo sé que nos vamos a saltar etapas, pero a mí me gustaría, cuando regresemos de la pausa, porque no entendí nada de que un prófugo de la justicia entra en territorio español y no lo arrestan, parece estar custodiado por protegido. O protegido, no sé. Por supuesto que protegido. Que usted me lo explique porque yo no entendí absolutamente nada. Cada día es más difícil. Volvemos. Muy bien. Tratando de desentrañar lo que está pasando en España, de ahí se derivan un montón de cosas, el apoyo o no a los demócratas venezolanos en el tema de Cuba, y tenemos que entenderlo. Y yo quería, con las imágenes de Puigdemont, este líder independentista catalán, que se supone que es prófugo de la justicia, que de repente entra en España. ¿Esto es territorio español? Esto es territorio español, esto es al lado del Parlamento, y va protegido a un lado. El que va a su derecha, ese es Jules, que es el presidente del Parlamento. Le van protegiendo de distintos congresistas, está Artur Mas, que fue presidente, y van todos haciéndole la caravana para que llegue al escenario, incluyendo la primera. Este también es. Y el que está al fondo, que es el abogado, que luego hablamos de él, el señor Boyer. Que ese es un personajazo, ¿no? Y esos con gorra que están alrededor son miembros de los Mossos. Esto es Barcelona, llega hasta misma Barcelona. Él quería entrar al Parlamento, él quería, después de ese discurso de 5 minutos, él pretendía conducirse y que le permitieran entrar al Parlamento. Ahí es donde le ponen el mercadito, aquel que se ve al fondo a la derecha, ese es el abogado Boyer, que le está cronometrando los 5 minutos. Pero ese abogado no tiene una extraña historia, no tiene la cárcel, algo así. Ahora contamos la historia. Ahí le dejan, esos dos que están ahí, es su mano derecha, que se está siempre acompañándole, y el abogado Boyer. Entonces, esto es un arreglo que yo creo que hacen directamente, por supuesto, que con el señor Sánchez, no tengo la menor duda. Donde... O sea, ¿esto no se hace a espaldas de Pedro Sánchez? No, yo no lo creo. No, él tiene al monaguillo ahí, que es el ministro de la Presidencia, que es bueno para cualquier tipo de apaño, y esto evidentemente te dejamos hacer una parte del evento, porque si no es imposible que lo hiciera, pero no te dejamos hacer la segunda, es decir, que es la de entrar al Parlamento. Que es la de entrar al Parlamento y bloquear y tratar de bloquear la votación. No bloquearla por votos, sino bloquearla en el sentido de organizar un escándalo que impida que en primera convocatoria se haga. Ahora, disculpe, yo entiendo que a lo mejor se les escapó y llegó hasta allí. Pero ¿cómo sale? ¿Cómo se les va a escapar si va protegido por 40 miembros del Parlamento y dos presidentes de la Generalitat, el señor Torrá, el señor Artur Mas? Si está protegido, pues, y ese es Boyer el que va... Ahí es cuando se está escapando. ¿Cómo se escapa tan fácil? Caminando bien sencillo, protegido por unos poquitos, sale de ahí del chisme. Ahora lo vamos a ver perfectamente cómo camina por una callecita pegando brinquitos,
ahí va, pegando brinquitos, ahí se lo llevan, ahí va haciendo brinquitos, con Boyer a su izquierda, nadie le detiene, nadie le para, nadie le paraliza. O sea, ahí, no, esta es la entrada. Ahí va a entrar al escenario. ¿No? Esa es cuando llegó. Eso es cuando llega y sube al escenario. Y ahora él va ahí y se sube en ese coche, en ese Honda blanco, que estaba aparcado. Eso es, que ahí es donde se sube y se va. Y el Honda blanco, acabamos de verlo pasar, tiene una silla de ruedas en el sitio del pasajero, del copasajero. Entonces, permiten que esté ahí por un motivo, porque es inválido y tiene una cosa de inválido. Entonces puede estar ahí cercano y ahí no se puede aparcar. A él le dejan porque supuestamente tiene que bajar la silla de ruedas, etcétera. Y parece ser que es de una catalanista independentista que es atleta y que además creo que ha participado en diversos torneos. Entonces ahí le suben en esa y se va tan contento como que no estuvo con su abogado, con Boyer, y se sale tan tranquilo. Y entonces consigue llegar a la Junquera, que son 150 kilómetros, o por donde entrara. Él fue alcalde de Gerona, que está a 100 kilómetros de la frontera. Y llega hasta Bélgica. No, ya una vez pasada la frontera llega de regreso a Waterloo, a su casa. Pero es que es donde mismo perdió la guerra Napoleón. El mismo sitio. El mismo sitio. Pero esta la ganó porque... nos creemos el cuento de que no hubo manera de detenerlo en tantos kilómetros. No, hay declaraciones que las tenemos de los Mossos de Escuadra que dice que no querían provocar un escándalo posible porque ya él estaba muy cercano, que los propios miembros del Parlamento de Junts, que son autoridades en Cataluña, que al mismo tiempo, vamos a decir que los otros presidentes, que no se podía hacer un escándalo ahí por ningún motivo. Pero luego tampoco lo hacen y tampoco actúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Nacional, que también podían, que les dicen que le habían dejado a los Mossos. Y luego cuando sale, los de la Policía Nacional lo podían haber parado antes de llegar a la Junquera haciendo distintos retenes, tampoco lo hacen. Es decir, Sánchez está de acuerdo en alterar las reglas del Estado. ¿Qué gana con eso? Gana tener a Junts contento para que le sigan dando los votos y no deja de ser presidente. Aquí hay dos votaciones que son totalmente diferentes. Una votación es Cataluña, y la otra donde Puigdemont nacional. Quería ser presidente y él es presidente, una persona de su confianza, con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Y a nivel nacional, él es presidente gracias a los votos de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts. Por lo tanto, si quiebra Junts definitivamente, aquellos de manera suicida podrían no darle los votos. A pesar de que Puigdemont dijo, yo estoy dispuesto a ir y que me metan a la cárcel y actuar como un hombre. Él tiene muchas virtudes, me imagino, pero un hombre desde luego no es. Cuando regresemos a la pausa, yo quisiera saber si esto termina bien, ¿no? Porque no lo entiendo tampoco. Y termina bien para Puigdemont, termina bien para Pedro Sánchez, pero antes... No, si termina bien para Puigdemont, entonces sí ya le hemos fastidiado. Puede terminar bien para Puigdemont no puede terminar bien. En algún momento le tendrán que pillar. Cuando regresemos de la pausa, pero antes un mensaje. A ver, mi duda aquí es, todo esto que hace Puigdemont, prófugo de la justicia, líder independentista catalán, tiene que tener gente que lo apoye, él no es un llanero solitario, ¿no? Por supuesto que tiene gente que... Por supuesto que tiene gente que lo apoye. Bueno, yo creo que hay antes lo dejé entender, pero lo voy a clarificar. Yo creo que la burguesía catalana, cierta burguesía catalana, son de los mayores deudores a Hacienda. Yo creo que el último listado que vi son muchos miles de millones los que deben. Y el señor Pujol se ha robado ingentes cantidades de dinero, la familia. Porque los hijos eran los que iban y decían, siempre es con el mismo cuento que la historia vieja del PRI en México y en todos los países que han decidido ser corruptos, que es, te doy esta obra y me das el 3%. Porque el partido, para que sigamos gobernando, necesitamos capital. Entonces no tiene sentido cuando le podemos dar a uno que nos da el 3% que te lo demos a ti si no nos lo das. Y por ahí ha entrado todo el mundo. Lo que pasa es que al final viene el reparto. Y entonces es uno para el partido, uno para no sé qué y uno para mí. Y al final es dos para mí y así se junta ese dinero. Cuando empieza el encauzamiento, que ya sabe Pujol lo que va a pasar, empieza una guerra para que eso no pase. La independencia es el mejor camino, lo que están pidiendo ahora, autonomía fiscal. Nosotros manejamos la fiscalidad, entonces los grandes burgueses que deben mucho dinero,
no hablo todos los burgueses catalanes ni nada que se le parezca. Hablo de grandes grupos que deben dinero y podría decir los nombres, pero no lo voy a hacer para no meterme en un lío, que deben ingentes cantidades de dinero a Hacienda. ¿Ya no tendrían que pagar? Bueno, viene la fiscalidad, te pedirán pedirán una amnistía. Si en la amnistía que se pide por los delitos derivados del referéndum metieron a la familia Pujol que le dieran amnistía, pero lo tuvieron que quitar, pero la metieron. O sea, solicitaron que se le incorporara para que se le dejara robar a gusto. Que además me gusta mucho Pujol porque es un hombre de profunda honestidad. Dijo dos cosas. Una dijo que tenía el abuelo, ya lo he dicho antes, y que entonces la fortuna se deriva, pero que él no declaró Hacienda, siendo el jefe de Hacienda en Cataluña, es decir, o sea, el encargado de que todos pagaran para el Estado central. Y luego dijo una frase maravillosa, murió su mujer Marta Ferrusola, y dijo, yo le tengo que estar muy agradecido a Marta, porque la verdad es que yo, que soy profundamente religioso, me gustaron mucho las mujeres. Y ella me entendió. Ella me entendió. Entonces tenemos un profundamente religioso que tuvo diferentes mujeres, engañó a Hacienda y era el patriarca de la honestidad. A mí me gusta mucho ese tipo de gente. Gente que es honorable. El molt honorable Pujol. Y ese es un motivo muy claro por el cual nunca se puede manejar a través de los virreinatos y de los feudos y de las autonomías la parte fiscal independiente. Primero, porque no habría Estado central, no habría carreteras, no habría infraestructuras, no había nada. Pero segundo, porque todos serían entre amiguetes. Sería verdaderamente peligroso, que es lo que ellos pretenden y quieren, por supuesto. Eso es parte. Lo primero que está puesto por Marta Rovira es la independencia fiscal de Cataluña, que cambie el concierto económico, que consiste en más para nosotros y menos para los demás. A ver, pero los catalanes tienen claro su propósito. Mi pregunta es... No, los catalanes no, porque a partir de ahora el que gobierna es ella. Y el que gobierna es el señor Sánchez. Por eso, ¿cuándo se vuelve Maquiavelo el señor Sánchez? Bueno, cuando él tiene uno que se llama Contreras, que es el cerebrito que está detrás. El otro día, que ese es un auténtico fenómeno, eran dos, Helio y Barroso. Barroso se enfermó, Miguel Barroso, que era el que manejaba prácticamente los editoriales del País, casado con Carme Chacón, ministra de Defensa con Zapatero. Este se enfermó, se fue a La Habana, se casó con una doctora en La Habana a la muerte de Carme Chacón, que vivió aquí, estuvo trabajando para el Miami-Dade College. Y entonces esos dos cerebros fueron Maquiavelo. El otro es Contreras, que estuvo en la presidencia, en la Moncloa, con Zapatero. Y esos dos se fueron este se fue a Barcelona, montó La Sexta, una cadena de televisión que fue un desastre, el periódico público afiliado al grupo de Mediaset, bueno, no de Mediaset, al grupo de Mediapro, con el señor Roures, declarado independentista, que lo acaban de sacar del puesto, finalmente. Yo tengo dos preguntas para cuando regresemos. Usted dijo que Pedro Sánchez es un socialista que termina con la igualdad y que eso es irónico. Y la otra pregunta es si está metido o no en un callejón sin salida. Regresamos. Bueno, muy bien. Aquí son los dos personajes, Puigdemont, Pedro Sánchez, que ha terminado gobernando Cataluña. Para mí son Choqui y Puig. Choqui, el diabólico, y Puig, el malvado. Usted dice que es un socialista que terminó con la igualdad y que eso es irónico. ¿Cómo que terminó con la igualdad? No, si sigue por el camino que va a terminar de manera definitiva. El sistema de igualdad entre las distintas autonomías es que a la caja del Estado se contribuye en la proporción que cada una de esas economías produce y se distribuye de tal manera equitativa que todos puedan tener crecimiento, desarrollo. El socialismo se compone básicamente en España, que eso es el socialismo, llamémoslo desde Felipe, pero ya lo tenía Franco exactamente igual, se compone de tres factores, que es el factor número uno, es educación gratuita. Sigue siendo educación gratuita en las universidades, absolutamente, colegios, todo. Luego hay colegios concertados que colaboras y universidades concertadas, pero tú puedes desarrollar toda tu carrera de estudios sin contribución al Estado notoria, ¿ok? Segundo, la sanidad. La sanidad pública española es una de las mejores sanidades públicas del mundo. Es gratuita, absolutamente gratuita. Tercera, infraestructura de carreteras. Es absolutamente asombrosa donde vayas y solamente las autopistas pagas, pero no las autovías. Entonces, si tú quitas
las cosas del estado de bienestar a la que habría que unir siempre vivienda, que es un auténtico problema que existe, que eso hasta en la época de Franco inventó el Instituto de la Vivienda para dar vivienda. Hay tres cosas que cualquier español y cualquier ser humano de cualquier habitante de cualquier país se merece, que es una vivienda, un techo, se merece por supuesto. ¿Y él atenta contra eso? El sistema atenta. No, él no puede gobernar ni hacer a suficiente velocidad porque él es esclavo de sí mismo. ¿Está metido en un callejón sin salida, sí o no? Por supuesto que está metido en un callejón sin salida por un motivo muy sencillo. No ha parado de hacer concesiones. ¿Y qué le queda para que le sigan votando? ¿Qué más le pueden pedir? Eso tenemos que analizarlo. Claro, ¿qué más le van a pedir? ¿El cuerpecito sano? No, lo que le van a pedir es la independencia. Bueno. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, y usted recuerde que también estamos en la radio a partir de las 3 de la tarde, 12:60 AM en su dial. Y les quiero aclarar que he llegado con mucha energía y fuerza, por lo tanto continuaremos con la historia de España porque creo que los cubanos son tan españoles y gallegos como yo y quieren conocer de esto.